Un gusto saludarles. Nuevamente, pues vamos a impartir otro tema muy importante en la matemática y en la física. Y en esta ocasión vamos a impartir cómo identificar el seno y el coseno. Debemos de saber que seno, coseno y tangente se aplica solamente a triángulos rectángulos. Si en tal caso, pues no es un triángulo rectángulo, entonces ya viene la ley de senos y cosenos. Pero en esta ocasión vamos a hablar en triángulos rectángulos, como el que está aquí en pantalla. ¿Cómo identifico yo que es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, como el que está acá, 90 grados. Vamos a nombrar cada uno de los lados. Vamos a llamarle este X, a este y a este Z. Realmente acá no importa qué letra se le coloque. Se tiene acostumbrado que siempre se escribe A, B y C. Pero acá vamos a cambiar un poquito esa tradición que se tiene y vamos a colocar estas letras X, y Z. Para ello vamos también a identificar dos ángulos. Vamos a llamarle a este ángulo teta y a este le vamos a llamar ángulo beta. Realmente pues igual que en las letras, no importa qué nombre le ponga yo a los ángulos, estos solamente son para referencias. Entonces tengo estos dos ángulos. Muy bien, ¿cómo voy a identificar yo un lado? Primero, lo más importante es identificar quién es la hipotenusa. En cualquier triángulo o rectángulo, lo más importante es siempre identificar la hipotenusa. ¿Cómo hago yo para identificar la hipotenusa? La forma más sencilla o la más práctica es, si aquí están los 90 grados, hago yo una flecha de esquina a esquina y le hago una flechita. Y esto me va a indicar quién es la hipotenusa. La hipotenusa es un valor que no va a cambiar. Por lo tanto, vamos a escribir a la hipotenusa como Z. Ahora bien, en el caso de X y Y va a cambiar un poco dependiendo el ángulo con el que yo esté trabajando. Vamos a iniciar con el primero. Vamos a identificar el seno del ángulo teta y luego vamos a identificar el seno del ángulo beta. Ahora bien, ¿qué es un cateto opuesto? El cateto opuesto, además de la hipotenusa, el cateto opuesto es aquel que no toca el ángulo. Vamos a empezar con el ángulo teta, el que está acá. Con él vamos a empezar. Ahora, tengo dos catetos. Tengo a X y tengo a Y. Si lo analizamos, me doy cuenta que lo que es el lado de X, que es el que está acá, no toca al ángulo. Está frente a él. Si hacemos una flecha, me está señalando también quién es el cateto opuesto, ¿sí? Pero vamos a llamarlo así. El cateto opuesto es el que no toca al ángulo, está frente a él. Entonces, con respecto al ángulo teta, X es el lado que está frente a él. Por lo tanto, decimos que el cateto opuesto del ángulo teta es X. Y la hipotenusa, que ya la habíamos mencionado acá y la apuntamos, es Z. Por lo tanto, me queda que seno del ángulo teta es igual a X sobre Y. Perdón, sobre Z. ¿Sí? X sobre Z. X por ser el cateto opuesto y Z pues por ser la hipotenusa. Ahora analicemos con respecto al ángulo beta. ¿Quién es el cateto opuesto con respecto al ángulo beta? Ya no puede ser X, porque X, si nos damos cuenta, el ángulo está tocando al lado. ¿Sí? Entonces, en el caso del lado de X no puede ser el cateto opuesto. Entonces, ahora me doy cuenta que resulta que el lado de Y, que es el que está acá, no toca al ángulo beta. Por lo tanto, digo entonces, el cateto opuesto con respecto al ángulo beta, que es el que estamos trabajando ahora,
sería la Y, porque está frente a él y tampoco lo está tocando. Por lo tanto, decimos, cateto opuesto sería la y la hipotenusa que sigue siendo la misma. Por lo tanto, me quedaría que el seno de beta es Y sobre Z. Ahora pasemos al coseno. De la misma manera vamos a analizar el coseno del ángulo teta y el coseno del ángulo beta para saber, ¿verdad?, esa diferencia. Entonces, con respecto al ángulo teta, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es aquel que está a la par de él o lo está tocando. ¿Sí? Recordemos que los catetos solo van a ser X y Y, porque la Z sigue siendo la hipotenusa. Entonces, ¿qué cateto es el que está tocando al ángulo teta? Nos damos cuenta que es la Y. Entonces, con respecto al ángulo teta, nuevamente, el cateto que lo está tocando es la Y. Por lo tanto, decimos que la Y es el cateto adyacente. Y la hipotenusa que sigue siendo, pues, Z. Entonces, nos quedaría así. Coseno del ángulo teta es igual a Y sobre Z. Pasemos entonces al ángulo beta. Es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente. ¿Qué cateto es el que está tocando ahora al ángulo beta? Sería la X. Por lo tanto, decimos que el cateto adyacente es X y la hipotenusa que sigue siendo Z. Por lo tanto, me quedaría que el coseno de beta es igual a X sobre Z. Ahora vamos a analizar la tangente. Y vamos a seguir con los mismos ángulos. Aquí va a estar nuestro ángulo teta y aquí va a estar nuestro ángulo beta. Pero, ¿qué es la tangente? Siempre vamos a identificar nuestra hipotenusa. Si es que de repente no lo piden, ya sabemos cómo identificarla. Aquí donde están los 90 grados, hacemos nuestra flecha para que nos señale dónde está la hipotenusa. Entonces la apuntamos y decimos que la hipotenusa es Z. Una vez sepamos quién es la hipotenusa, nos vamos a quedar trabajando con X y con Y como catetos. Iniciamos. La tangente del ángulo teta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, siempre. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Analicemos entonces quién es el cateto opuesto con respecto al ángulo teta. Cateto opuesto es aquel que no lo toca. ¿Y quién es el lado que no lo está tocando? X. Por lo tanto, decimos que la tangente con respecto al ángulo teta nos quedaría así. X sobre Y. Porque X es el cateto opuesto que no lo está tocando y en este caso, pues, la Y sería el cateto adyacente. ¿Ya? Porque el cateto adyacente sería el lado que lo está tocando. Por lo tanto, decimos, el cateto opuesto con respecto al ángulo es la X. Y el cateto adyacente con respecto a este ángulo sería la Y. Por lo tanto, nos queda X sobre Y. Ahora analicemos nuestra tangente con respecto al ángulo beta. Ahora vamos a trabajar con respecto a nuestro ángulo beta. ¿Quién es el cateto opuesto con respecto a beta? Sería la Y, porque la Y no lo está tocando. Nuestro lado de Y, por más que prolonguemos nuestras rectas, nunca llegará a tocar beta. Por lo tanto, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería la X, porque lo está tocando. Una vez sepamos quién es el opuesto y quién es el adyacente, ya solamente lo escribimos y decimos que la tangente de beta es Y sobre X, opuesto sobre adyacente. Ok,
Vamos a cambiar un poquito el triángulo. Vamos a suponer que ahora el triángulo nos lo presentan así. Vamos a identificar dónde están los 90 grados que están acá. Y recuerden que las letras pueden ser cualquiera. Vamos a colocarle Z de este lado, X de este lado y Y de este lado. Lo primero es identificar quién es la hipotenusa. Para ello, pues ya sabemos que nos ubicamos acá donde están los 90 grados y hago una flecha. Para que la flecha me señale quién es la hipotenusa, por lo tanto, en este triángulo, la hipotenusa sería X. Vamos a trabajar entonces con Z y con Y. Iniciamos entonces, vamos a trabajar con el ángulo de acá, con el ángulo teta. Iniciemos buscando quién es el seno. Con respecto al ángulo de acá, el cateto opuesto sería la Y. ¿Por qué? Porque por más que yo prolongue la recta de Y, no va a tocar al ángulo teta. Por lo tanto, decimos que el cateto opuesto sería la y la hipotenusa sería X. Y me quedaría entonces Y sobre X. Ahora, analicemos el coseno, que el coseno del ángulo teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuevamente con el mismo ángulo. ¿Quién es el cateto adyacente? Sabemos que el cateto adyacente es aquel que toca el ángulo. Si lo miramos acá, X es el que está tocando al ángulo. Por lo tanto, decimos que el cateto adyacente sería la Z y la hipotenusa que sigue siendo X. Nos quedaría entonces cateto adyacente Z sobre hipotenusa que sería X. Y por último, analizamos lo que es la tangente. La tangente del ángulo θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya habíamos dicho que el opuesto es el que no lo toca, quien sería la Y. Y el adyacente es aquel que lo está tocando, por lo tanto sería la Z. Nos quedaría entonces cateto opuesto la Y sobre cateto adyacente, que sería la Z. Así es entonces como se aplica seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. Cualquier duda, pues puedes colocarla en los comentarios y con mucho gusto te apoyaremos.